Así que vamos a reflexionar en el misterio de la misericordia de Dios. Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 36, todo el capítulo. Escribe Pablo: entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo: no tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espada se les encorve para siempre. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa porque la proporción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder.
Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. Pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Pues tras haber exhortado fuertemente al pueblo de Israel, el apóstol Pablo en el capítulo 10, busca aquí en el capítulo 11 equilibrar la balanza. Y por ello comienza dicho capítulo desmintiendo la posible impresión que pueda dar en sus lectores de que Israel haya sido abandonada por Dios. Para ello se pone de ejemplo él mismo es israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y por tanto no es cierto el otro extremo de la balanza de que Israel fue abandonada. En efecto, sería absurdo que Dios rechace completamente al pueblo que Él mismo escogió en su día, y siempre hubo israelitas que formaban parte del pueblo de Dios. Aún en los tiempos más difíciles de corrupción y pecado, como es el caso de los tiempos de Elías, ¿verdad? Con un rey corrupto, una reina también muy corrupta, y en medio de esos profetas de Baal, donde Elías, aparentemente solo, se puso ante todos ellos, ¿verdad? Y claro, Elías, al ver toda esa corrupción, pensaba que estaba solo, y ahí es cuando el Señor le muestra que tiene a muchas personas más que nunca se habían inclinado a Baal. Citado ese acontecimiento clave de la historia de Israel, por supuesto, hay muchos más, Pablo vuelve a su tiempo para mostrarles a los romanos, a los creyentes romanos, que todavía existe un remanente escogido por la gracia de Dios. Y es así, por gracia, porque la salvación por la fe siempre ha sido el único camino para formar parte del pueblo de Dios. Y así se demostró con el propio Abraham, que siendo extranjero, es el padre de Israel y de todos. Pero es el padre por la fe, no por la carne.
Como bien diría Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 29, uno es verdaderamente judío cuando lo es en su interior. Y la circuncisión verdadera es la del corazón. El resto solo son símbolos y tradiciones que apuntan a lo verdadero, a lo importante. Vemos en los siguientes versículos de Romanos capítulo 11 cómo el apóstol Pablo tiene bien claro que Dios escoge a algunos para salvación y a otros para perdición, que algunos son salvados por gracia y otros son endurecidos. ¿Y esto por qué es así? Bueno, creo que la otra vez quedó claro, en capítulo 9 lo vimos también, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. El Señor ofrece la salvación a todos, pero nadie por sí mismo busca a Dios. Por supuesto que Dios quiere que nadie se pierda, que todos se arrepientan, pero nadie busca a Dios. Esa es la realidad. No hay justo ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Por tanto, es el propio Dios quien redime al que Él quiere redimir. Ojalá alguno le busque por sí mismo, pero si no es así, no pasa nada. Dios lo tiene todo bajo su control. Él actúa como Él considere que debe actuar. Ciertamente la forma en que se expresa Pablo intenta una vez más mostrar la realidad de la historia, es decir, cómo surgieron los hechos desde una perspectiva cronológica. Pero nosotros sabemos que Dios no esperó a que el pueblo de Israel le desobedeciese para recién poner la salvación al alcance de los gentiles. Esto es como cuántas veces, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento se expresa que Dios se arrepintió, que Dios dejó, que Dios esperó. Nosotros creo que ya debemos de saber que estas expresiones son antropomorfismos. Es decir, de algún modo las formas, las acciones humanas se han extrapolado a Dios para que nosotros podamos entender un poco más quién es Dios. Pero Dios no es como nosotros. Dios no necesita arrepentirse. Dios no cambia. Es el mismo siempre. Sin embargo, desde nuestra perspectiva limitada, desde nuestra perspectiva lineal, cronológica, a veces usamos esas palabras. Incluso los autores las usan. Pero es una forma de poder acercarnos más a Dios. Pero verdaderamente Dios no es quien para arrepentirse. No necesita arrepentirse. Por tanto, evidentemente el apóstol Pablo, apuntando a una línea cronológica, que es una forma de ver la historia, pues está mostrando cómo el Señor, por un lado, apuntó a Israel y después cuando Israel, vamos a decir, le desobedeció, cayó en idolatría, no cumplió con la misión, Dios vio como bueno ir a los gentiles. ¿Pero acaso ningún gentil se convirtió en el Antiguo Testamento? Pues sabemos que sí. ¿Acaso Abraham, como dije antes, no era extranjero? Pues claro que sí. ¿Acaso la salvación no fue siempre por la fe? Pues por supuesto que sí. ¿Acaso el Espíritu Santo no estuvo siempre presente? Desde luego que sí, desde la creación. Así que aquí podemos ver cómo Dios no limitó su obra solamente a la nación de Israel. Él no tenía límites. Su espíritu se movía libremente por la creación y Él tenía misericordia de quien Él quisiera tenerla. Ahora bien, cierto es que cuando analizamos la historia de Israel desde una perspectiva global, realizando un vistazo panorámico, nos damos cuenta de que en algunos momentos el Señor juzgó a los gentiles a través de su pueblo de Israel. Y en otros momentos juzgó a Israel a través de los gentiles. ¿Por qué? Pues porque Dios no tiene favoritos, no hace excepción de personas. Aunque por otro lado, cuando leemos nos da la sensación de que eso es así. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Israel. Es cierto. Pero con ello no despreció necesariamente a los gentiles. Dios quería que a través de los israelitas, a través del pueblo escogido, todas las demás naciones le conozcan.
que ellos anuncien esas virtudes, esas bendiciones a los demás. Pero en líneas generales el pueblo de Israel no supo hacerlo. Al igual que hoy en día, en líneas generales, algunas iglesias no saben hacer eso. Repiten la misma historia. En vez de compartir las bendiciones, en vez de compartir las virtudes, en vez de evangelizar, lo que prefieren es mantener un ambiente de espiritualidad hecho a su manera, cada uno como le plazca. Hay algunos que les gusta una alabanza muy fuerte, que te levante del asiento, que te haga sentir cosas. Otros prefieren una predicación que les choque, que les haga pensar en otras realidades, en otras formas de acercarse a la palabra de Dios. A otros les gusta la iglesia familiar, a otros les gusta una iglesia juvenil. Es decir, hay muchas personas que han perdido en absoluto, ¿verdad? Han dejado de lado la visión de Dios. Y han visto a la iglesia como una iglesia a la carta, según mis preferencias. ¿Cómo quiero la iglesia? ¿La quiero más animosa? ¿La quiero más familiar? ¿La quiero más juvenil? ¿La quiero más pedagógica? ¿La quiero más entretenida? ¿Cómo la quiero? Y así también lo hizo Israel. En vez de compartir la fe, monopolizó la fe, lo convirtió en una religión fría, absurda, una más entre todas las diferentes religiones. Y a veces las iglesias hoy en día están cometiendo el mismo error. Esto fue uno de los grandes errores que tuvieron muchos israelitas, pensar que el Dios verdadero era solamente su Dios, el Dios de ellos, que otras naciones tenían sus dioses. Incluso empezaron a tener envidia de otras naciones. Las otras naciones tienen un rey, nosotros también queremos rey. ¿Os acordáis de ese momento de la historia? Cuando estaba Samuel, por ejemplo. Ellos querían tener un rey. Y Dios le dijo, ¿queréis rey? Bueno, os voy a dar un rey, a Saúl. Y luego pasó lo que pasó. El pueblo de Israel no entendió que el único rey de reyes es Dios. Pero querían un rey humano. Y querían un rey humano porque los otros también tenían líderes, también tenían reyes. Pues nosotros también queremos lo mismo. Cuando el propio Génesis nos muestra que Dios es Dios de todos, que está siempre en medio de su creación. ¿A dónde iré de tu Santo Espíritu? Allá donde vaya, tú estás. Él ha creado todas las cosas y a todo ser humano. Todo individuo es a imagen de Dios. No solamente los judíos. Y parece que los judíos no entendieron esto. No todos, ojo, varios. En el versículo 13 de este capítulo vemos un aspecto interesante de la situación personal de Pablo, que también a nivel personal equilibra la balanza, porque en los otros capítulos hemos visto, ¿verdad?, ese deseo de Pablo de que ojalá todos los judíos, todos sus compatriotas se salven. Hasta incluso llegó a decir, estoy dispuesto a estar separado de Cristo, maldito delante de Dios, si eso diese la posibilidad de que mis hermanos judíos conozcan a Dios, se conviertan, se salven. Tanto era la carga, el amor que tenía Pablo por su pueblo, que hasta incluso dijo eso, lo dejó por escrito. Pero evidentemente el apóstol Pablo sabía que su llamado era a los gentiles. Él tendría la sensibilidad que él tenía, pero el llamado de Dios, el ministerio que Dios le puso al apóstol Pablo, era enfocado a los gentiles. Él sabía que debía de acatar las órdenes de Dios, por cuanto es el Señor quien controla su iglesia, quien controla la misión, quien la dirige. 2 veces se menciona lo de generar celos en los judíos por ver cómo Dios está obrando en los gentiles, en este capítulo 11 de Romanos. Pienso que dar celos no es para nada la solución o el medio para que los judíos se acerquen a la salvación. Es decir, no es el medio, vamos a decir, legítimo, el de Dios. Pero es cierto que son reacciones que se pueden producir en los judíos, que de hecho se producieron. Vemos, de hecho, como en Gálatas, el apóstol Pablo enseña que los celos son producto de las obras de la carne, junto con otras cosas más, ¿verdad? Por tanto,
el que se genere celos en los corazones de algunos judíos por ver cómo los gentiles se convierten a Cristo, pienso yo que es más bien una prueba, una exhortación más por parte de Dios para que los judíos crean y se arrepientan. Dicho esto, a partir del versículo 16, Pablo comienza a hablar de la descendencia de Abraham y los patriarcas. Pero para luego hacer un símil entre la redención de Dios y la imagen de un olivo, el olivo del Señor. Les comenta que los hijos de Abraham son santos por cuanto las raíces son santas, y eso significa que todo el olivo es santo, todo el olivo es de Dios. Ahora bien, no está haciendo referencia, al menos desde mi punto de vista, a una descendencia cultural o sanguínea, sino a un significado mucho más profundo. Como bien dijo Jesús a los líderes religiosos en Juan capítulo 8, versículo 39. Si los judíos fuesen, de verdad, los que estaban hablando con Jesús, evidentemente, hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, obras que son por la fe. Pero ellos no lo hacían porque, ahí mismo después lo dice, su padre no era Abraham, era el diablo. Así le dice Jesús. Y obviamente los que son hijos del diablo no son hijos de Dios. Volviendo a lo del olivo, desde luego la alegoría del olivo es muy interesante, me parece una muy buena ilustración de cómo se está manifestando la redención de Dios en la historia, pero creo que apunta a una realidad de la redención que no es plena, sino solo una parte. Pablo muestra que las ramas del olivo son el pueblo de Dios y que varios han sido quitados de allí y en su lugar han sido injertadas ramas de un olivo silvestre, apuntando con ello a los gentiles. No obstante, la fuente de vida de ese olivo es plenamente el Señor, y solo Él tiene el mérito de que el olivo esté vivo. Nadie más. Es más, según la ilustración que usa aquí el apóstol Pablo, Dios no solamente es el olivo, sino que también es el jardinero, porque es el que poda las ramas e injerta las que Él considere. El apóstol Pablo continúa con su alegoría en el versículo 19 y opina que lo que se está ofreciendo ahí, ¿no? Yo opino que lo que se está ofreciendo ahí es una advertencia a los gentiles para que se mantengan firmes en la fe. Y no creo en absoluto que esté dando a entender que la salvación se pueda perder. Es decir, lo que he dicho antes, opino que el olivo está apuntando a una realidad de la redención, pero no a la redención tal y como es. Porque si entendemos que el olivo simboliza como tal a todo el pueblo de Dios salvo, ¿cómo podríamos decir que Dios sacó a algunas personas que eran salvas, puso a otras que no la eran? Algunas de las que sacó pueden llegar a volver, otras no. Y si alguna de las ramas que ha puesto no encaja, también las puede sacar. Si entendiésemos esa ilustración no como una aplicación, sino como algo que debe de ser entendido así, como tal, estaríamos diciendo que la salvación se pierde. Y bueno, pues personalmente entiendo que la salvación no se pierde porque está en manos de Dios. Que la idea de este olivo es más bien exhortar a los gentiles de que no caigan en las mismas tendencias que los judíos cayeron. Y desgraciadamente ya han caído los gentiles también en ello. ¿En qué tendencias? En el orgullo. Personas que se creen dueñas de la iglesia, personas que se creen dueñas de la sana doctrina, personas que se creen, pues bueno, casi dioses y que no creen en el verdadero Dios. Así fueron los judíos, algunos, y así son hoy los gentiles, algunos. Vuelven a repetir la misma historia. Y entiendo que el apóstol Pablo usa esta ilustración con el fin de buscar el equilibrio en la comunidad de Roma, donde habrían judíos y habrían gentiles, para que ninguno se jacte por estar ahí, pues Dios puede hacer lo que quiere. Dime, Anita. Perdona mi ignorancia, pero ¿qué diferencia hay del olivo silvestre al normal, que no tiene olivas? Entiendo yo que la... ¿Qué le pasa? ¿Qué se fija y que no...?
El olivo silvestre simplemente apunta a un olivo que no pertenece a Dios. Pero si hemos sido injertados en él para pertenecer a algo. Pero ramas de ese olivo, no el olivo en sí. Es decir, hay un olivo que es el de Dios, y luego hay otro olivo que está fuera, está a otro lado, que es un olivo silvestre, que no es santo, y que algunas ramas el jardinero las ha sacado para ponerlas en el olivo que es el de Dios. Pero antes ha sacado otras ramas de ese olivo que es de Dios. Pero ha dejado las raíces del pueblo judío. Y son las raíces las que mantienen a las ramas. Sí, aunque las raíces yo no diría que son las del pueblo judío, sino que las raíces son Dios, son a Dios. Es decir, o incluso, por decirlo de forma más precisa, la piedra angular es Cristo. La base, el fundamento del edificio, en este caso del olivo, es Cristo. Y el que esté con él, pues permanecerá vivo. El que está fuera de él, pues estará en perdición. Pienso también que Pablo hace este significado de esta aplicación de la ilustración, por cuanto sería una enseñanza incompleta hablar de la redención de Dios y no mencionar la ira y la justicia de Dios. De ahí que afirme en el versículo 22 que así como el Señor es misericordioso, también es severo. Severo con los que le desobedecen. Por supuesto que aquellos que son quitados de este olivo metafórico pueden ser injertados de nuevo, siempre y cuando se arrepientan. Pero advierte Pablo que las ramas injertadas deben de estar alerta, no vaya a ser que sean arrancadas. Y creo que con esto está pues alertando, exhortando a aquellas personas que creen formar parte de la iglesia, pero que no son verdaderamente de la iglesia. Es decir, considero que este olivo no representa como tal toda la redención de Dios, sino una parte, y que esa parte que está expresando aquí Pablo, lo que busca es generar una aplicación en nosotros. Porque, esto lo enseña 1 de Juan, ya lo he mencionado alguna vez, hay personas que están con nosotros pero no son de nosotros. ¿Quién diferencia con exactitud quién es trigo y quién es cizaña? El Espíritu. La iglesia también debe de ir aprendiendo a discernir esas realidades, sobre todo con el fin de prevenir a la comunidad, como bien también enseña el apóstol Pablo cuando se despidió de los ancianos en Mileto. Vendrán lobos rapaces, así que estad alertas, porque amenazarán a la congregación, engañarán a la iglesia. Así que entiendo yo que ahí lo que está buscando el apóstol Pablo es exhortar, hacer un toque de atención a los creyentes, tanto judíos como gentiles de Roma. Y que la forma en la que también se descubre si es verdaderamente una rama que está en las raíces de Cristo, es que dé fruto. Si no da fruto, no está en las raíces correctas, no está en el olivo de Dios. Podríamos decir entonces que ante el pecado y la desobediencia de muchos judíos, la redención se ha extendido a los gentiles, pues en verdad así debía ser. Es decir, a los gentiles también debía llegar la salvación. Desde el principio eso estaba pensado así, ya sea a través de los judíos o sin ellos. Pues el verdadero pueblo de Dios está formado tanto por judíos como por gentiles. Es decir, por personas que son hijos de Abraham por la fe. Hijos de Abraham por la fe. No por la cultura, por la descendencia sanguínea, ni política o territorial. Sino hijos de Abraham por la fe. Y es por eso, por lo que en ese momento en el que tanto judíos como gentiles, por la fe, hayan vuelto al Señor, se hayan arrepentido, en ese momento toda esa Israel, pues evidentemente, será salva. Será salva por la fe, será salva por Cristo. Yo sé que estos versículos han generado pues mucha confusión, discusiones entre algunos teólogos y creyentes, y desde luego seguro que tendréis diferentes acercamientos a este texto. Pero yo pienso que la clave siempre está en leer la palabra de Dios pensando en Cristo. Cristo es el único camino,
la única verdad y la única vida. No hay otro camino que lleve a Dios que no sea Cristo. Solo Dios puede entender a Dios. Y el mismo Pablo es consciente de ello. Por eso termina este capítulo 11 dando esa doxología, ¿verdad?, a la sabiduría de Dios, a su conocimiento, a las riquezas. ¿Quién puede entender a Dios? Pero por otro lado es a los corintios, quien Pablo les enseña: nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que estamos en ese proceso, acercándonos más y más a los misterios del reino, y algunos son revelados aquí, en esta vida, por su Espíritu, por su palabra, y hay otros que ya lo conoceremos o lo entenderemos mejor cuando estemos en su presencia. Y eso pienso yo que debe de ser un punto a favor para nosotros, porque hay más de Dios por conocer, y el que ama a Dios quiere más de Dios. El que ama a Dios espera a Dios. Y qué bueno que sea Dios el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos, porque Él es quien empieza y quien acaba. Él es quien lidera, quien administra a su pueblo, su reino. Él es el que tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Por supuesto que su evangelio, su buena noticia, debe de ser predicado a todos, porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Nosotros no sabemos quiénes son los que en el día postrero serán los salvos. Nosotros compartimos el mismo sentir que Dios. No queremos que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero, desgraciadamente, no hay justo, ni siquiera uno. Nadie busca a Dios. Por eso Dios ha tomado, el timón por delante. Él es el capitán de la nave. Y Él es el que lidera su iglesia. Si no fuera por ello, nadie se podría salvar. Es decir, Él no solamente ofreció la salvación, sino que la ha ejecutado, la está realizando. Él se encarga de que sea así. Y cuando entendemos que eso es así, pues toda la gloria es para Él. Nadie tiene mérito por sí mismo. Solo es de Él. Conclusiones: Israel falló en la misión. No todo Israel, pero buena parte. No supieron en general cumplir la voluntad de Dios. Pero la verdadera Israel sí supo arrepentirse. Sí supo mantener una relación con Dios. Sí creyó en Dios. Siempre hubo un remanente. Bajo sus limitaciones y sus errores, supieron acogerse a la gracia de Dios. Y el Señor tuvo misericordia con ellos. Dios solo tiene una iglesia. Solo tiene una esposa. Solo tiene un pueblo. Solo tiene un rebaño. Como bien enseña el autor de Primera de Pedro, antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Es así. Ninguno es salvo por méritos propios. Es solo por la gloria de Dios. Podemos concluir entonces que lo que salva no es una mera confesión, unos ritos religiosos o costumbres. Lo que salva es estar con Dios, y para estar con Dios hay que estar reconciliados con Él, y para estar reconciliados con Él hay que vivir en Cristo, y para vivir en Cristo hay que creer en Él, arrepentirse y fomentar una relación íntima con Él cada día, ser transformados por Él. Solo así es posible. Por tanto, la creencia implica relación. Si no hay relación, no hay salvación. Él es la vida, así que Él, el que está con Él, vive. El que no, en perdición anda, a espaldas de Dios se encuentra. Sufre por la eternidad. Por eso es bueno, ¿verdad?, entender cómo es el plan de Dios, cómo en esa panorámica
Dios no hizo acepción de personas. Judíos y gentiles, ancianos y jóvenes, hombres y mujeres. Dios está al control de su iglesia, de su pueblo. Siempre ha estado pendiente. Siempre se hace su voluntad, aunque a veces no lo entendamos. Pero es que debe de ser así. Y nosotros pues debemos de sujetarnos a su palabra. Debemos de intentar no caer en engaños. Recordando, entre otras muchas cosas, que hasta incluso los demonios creen y tiemblan. Que el creer por el hecho de decir sí, creo, no es suficiente. El entender Dios existe no es suficiente. Lo importante es tener una relación con Él y que esa relación crezca día tras día, que poco a poco podamos conocer más de Él. Algunos de vosotros vais a tener algunos días de vacaciones. Quizá algunos de vosotros podráis ir pues, a alguna playa o a algún lugar donde todos los años soléis ir. Y seguramente allí pues, veréis algún vecino, algún amigo, un primo, algún familiar. Y comprenderéis que la relación que cada uno tiene con su pareja o con algún amigo o vecino aquí en Madrid, que lo ven pues todos los meses, incluso todas las semanas y en algunos casos todos los días, no va a ser igual que la relación que tendrás con ese vecino, amigo o familiar que veas, pues yo qué sé, en Valencia, Murcia o donde sea. Va a ser una relación diferente, porque no vas a estar al mismo tiempo con esa persona. Así que cada uno decida cuánto tiempo quiere estar con Dios. El que esté más tiempo con Dios conocerá más a Dios. El que no esté más tiempo con Dios dirá, creo en Dios, soy de Dios, soy pueblo de Dios. Pero, aunque con sus labios honren a Dios, su corazón está lejos de Él. Qué pena saber que muchos judíos, muchas personas, se creyeron hijos de Dios, pero no lo eran. Qué pena porque se jactaron de algo que no tenían y que no vivían. Y hasta incluso fueron como la literatura nos enseña, ¿no? Como el perro del hortelano que no come ni deja comer. Fueron judíos que no vivían la fe ni tampoco la compartían. Esperemos que la iglesia tampoco sea así. Que no viva la fe tal y como es, que no viva el evangelio y que además encima no lo comparta. Que en vez de poder distribuirlo, sean de obstrucción para que el evangelio llegue a más personas. Oremos para que eso no suceda, hermanos, y para que el Señor nos dé sabiduría para seguir entendiendo su palabra. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar.